Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como decíamos en la parte introductoria del programa, nos acompaña el doctor Ramón Martínez Enríquez. Él es médico especialista en epidemiología y es vicesecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo. Él nos acompaña y con él nosotros vamos a tener un interesante conversatorio. Doctor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias doctor por aceptar la invitación. No es la primera vez. El doctor es un experto en televisión. Siempre va a programas, sobre todo a este, o sea que él domina bastante la comunicación. Doctor, hay muchas confusiones con las vacunas. Ayer leí un artículo que las vacunas Sinovac solo protege durante 6 meses el COVID. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué usted ha investigado? Bueno, esa es la pregunta de todo el mundo, ¿verdad? Y es una pregunta lógica porque solamente el tiempo es que dice eh, qué grado y qué grado de protección y cuánto durará la protección. Porque para ello se necesitan hacer estudios longitudinales de seguimiento, ¿verdad? La persona es vacunada, genera una cantidad de anticuerpos determinado, esos anticuerpos tienen una duración ahora hay una especie de consenso que la duración es aproximadamente 8 meses, pero no se sabe definitivamente a cuánto llega. ¿Por qué? Porque es necesario que se establezca un momento de corte, es decir, el nivel de anticuerpos cuando baja por debajo de tal nivel necesitaría un refuerzo. Pero ese estudio no se ha hecho, o sea, no ha habido ninguna publicación que diga, mire, el nivel de anticuerpo óptimo, el umbral de protección es determinado número. Por eso es que la OMS insistentemente, incluso publicaciones de hoy mismo, no recomienda preocuparse por dosis adicionales ni por mezcla de dosis, porque no hay estudios científicos. Cuando decimos estudios científicos, no es que los chilenos hicieron tal cosa con una persona por allí. Señores, cuando hablamos de OMS, estamos hablando de una élite de expertos en el tema. No es que el director de OMS habla, no, él es el vocero de una representación mundial de expertos en epidemiología que han revisado toda la literatura sobre el tema y hacen una opinión de alto nivel técnico. De modo que cualquier estudio disperso que hagan los chilenos, que hagan los argentinos, los españoles, no tiene el peso necesario para que las comunidades adopten de manera generalizada a toda la población cierto tipo de conducta. De modo que es una preocupación lógica, no hay una respuesta definitiva, de lo que se trata es de lograr una cobertura de vacunación amplia, mínimo un 80%, y de seguir las medidas que todos conocemos de protección personal. Eso es lo que hay en este momento. Doctor, pero usted como médico recomendaría, pese a esas observaciones que usted acaba de hacer, recomendaría la colocación de la tercera dosis. Bueno, te puedo decir que yo no me he puesto la tercera dosis, ni mi familia tampoco. No es una preocupación, porque el mejor ejemplo soy yo mismo. A mí no me preocupa la tercera dosis. ¿Por qué? Porque mira lo que pasa. Estamos hablando de que la vacuna Sinovac, que es la que yo me puse y parece que ustedes también, Así es. es una vacuna de tecnología de virus atenuado, con la tecnología tradicional. Es decir, que el virus es sometido a una serie de procedimientos que le quitan la virulencia, le quitan su capacidad para enfermar, pero es capaz de despertar los mecanismos de defensa inmunológicos, humorales y celulares de los organismos para proteger durante un determinado tiempo. ¿Verdad? Entonces, a mí no me parece lógico, y a la OMS tampoco, que si tú tienes Sinovac, te van a inyectar una vacuna diferente para lograr una protección que nadie ha probado y que nadie ha hecho ninguna investigación y que no hay una hipótesis sólida sobre eso. Ahora bien, déjame decir, con eso no estoy diciendo que soy enemigo de tercera, cuarta, quinta dosis. Estamos Pero, acostumbrados a más de 2 dosis. Hepatitis son 3 dosis. pero usted se siente protegido, doctor, con la Sinovac, con las dos dosis de Sinovac. Combinado con la medida de protección.
porque se sabe, hay estudios, eso sí hay estudios, que hay estudios que lo conocen. O sea, a una persona vacunada le puede dar, ¿verdad? Y una persona que le dio la enfermedad le puede dar una segunda vez. Perdón, una segunda vez aún estando vacunado. Aún está, eso, Yo eso digo, una primera vez yo lo sé, pero una segunda aún estando vacunado. claro, eso está descrito. Ahora, la probabilidad es bajísima. Hay una estadística de 1 por cada 1.000.000. O sea, es bajísima la probabilidad, pero claro, está descrito. Eso se puede ver en cualquier literatura. Usted entra a cualquier revista y lo busca, New England Journal of Medicine, se va a encontrar con esos números. O sea, eso es posible. Y lo hemos visto aquí. ¿Lo han visto? Han oído decir que alguna persona... Claro, es menos grave, ¿verdad? Aunque la gravedad depende de otras cosas, de la particularidad inmunológica de las personas, de las comorbilidades, ¿verdad? De la presencia de una otra afección, diabetes, hipertensión, obesidad, inmunosupresión por fármaco o enfermedad. Hay una serie de factores que establecen diferencia evolutiva cuando eso ocurre, ¿verdad? Pero señores, de lo que se trata es de aplicarse sus 2 dosis de vacuna y mantener las medidas de protección. Ustedes no se han fijado que los Estados Unidos no ha decidido una tercera dosis. No. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿quién inició la tercera dosis? Países. Pero, ajá, dígame. no, pero si dicen que solamente dura 6 meses, no lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué uno debe hacer a los 6 meses de tener las 2 dosis? No, ellos lo que tienen que presentar un estudio con una muestra importante, porque los estudios hay que hacerlo en personas vacunadas, a las cuales se le va a medir su nivel de anticuerpos humoral, ¿verdad? Anticuerpos, y también la defensa celular, los linfocitos T y los linfocitos B, eso hay que medirlo también. Entonces, el estudio que no ha llegado tiene que medir cómo esos niveles de inmunidad celular y humoral están en una población estadísticamente significativa, ¿verdad? Para decir, mira, esta es la duración y por debajo de este nivel es que la persona entra en riesgo. Vamos a discutir ahora la posibilidad de una tercera dosis o de una cuarta dosis, lo que sea. Pero ese estudio no existe todavía. Está en curso muchos estudios en los Estados Unidos en esa dirección. Pero cuando tú vas a las revistas, a las publicaciones, tú ves estudios preliminares que necesitan 3 personas, 15 personas, estudios 20 personas, 25 personas. Esos no son estudios que tienen la potencia que exige una muestra que sea representativa de una población. Porque no es el criterio estadístico que tienen que cumplirse. La muestra de los estudios tienen que tener un determinado tamaño, una potencia. Ese es el argumento de OMS. Doctor, fíjese, doctor, hay una, o sea, dentro de lo que es su organización política, me imagino que ustedes tienen el equipo, un equipo de médicos. Dijimos que no íbamos a hablar de política. No, pero él no va a hablar de política. Yo no voy a hablar de política, no voy a hablar de política. Él no va a hablar de política, él no va a hablar de política. No. Porque la política, vamos a dejarlo para otro día. No, pero yo no voy a hablar de política, solamente... que él no va a hablar. Doctor, Domingo no va a hablar de política. No se va a hablar. Él va a hacer una pregunta. Sí, el COVID unificado, de tal forma que hay un acuerdo de los partidos con el gobierno y con el Ministerio de Salud Pública, y nosotros tenemos puestos de vacunación en todas las provincias. Precisamente sobre eso me iba a referir. Porque es un enemigo común. Aquí no hay partido ni separación. Toda la población tiene que enfrentar el COVID como nación. Y así lo ha entendido el gobierno y así lo han entendido los partidos. Precisamente, pero a eso me iba a referir. Ustedes tienen un equipo de trabajo que me imagino que también asesoran de manera de opinión al mismo gobierno. Pero yo tengo esta parte que usted la conoce muy bien, que son escenarios: enfermedades no transmisibles, entornos frágiles vulnerables, resistencia antimicrobiana, la duda y el rechazo a la vacuna y el virus del VIH. ¿Dónde el gobierno está fallando con todos estos esquemas y escenarios?
Bueno, dijimos que no íbamos a hablar del gobierno y le vamos a criticar, pero en el mundo entero, mira lo que está pasando. Lo que está pasando es que el COVID, la atención que amerita el COVID, ha descuidado el manejo y la atención de los enfermos crónicos, hipertensos, problemas cerebrovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, y hay una competencia con las camas y el servicio. Y eso, tú lo puedes, eso ha pasado en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en España, y aquí también. Es decir, los hipertensos, los diabéticos, y el cuido, ¿verdad? El temor a visitar los establecimientos de salud por el problema de la transmisión ha afectado a los pacientes crónicos de todas las enfermedades. Eso, por ahí tú andas, me parece. Una de tus preguntas, ¿verdad? ¿Y cuál fue la otra? No, o sea, el escenario de las vacunas, el escenario de todos los otros problemas que son consistentes y periódicos que nosotros que no se están enfrentando en este momento. Claro, y eso tiene sus consecuencias. Por ejemplo, habría que preguntarse por qué hay publicaciones que han planteado un aumento en la mortalidad materna en este país, que se metió por encima de 130 por cada 100.000 habitantes. También un aumento de la mortalidad infantil de los menores de un año. Entonces, esas son cosas que son graves porque son indicadores muy importantes de calidad de la atención de los países. Y los países cuidan muy celosamente la mortalidad materna y la mortalidad infantil, y esas se han incrementado. Pero también los cardiólogos, si ustedes lo han escuchado, están diciendo que hay un aumento de la enfermedad cardiovascular, aumento de los infartos. Eso usted lo ha visto, ha salido en la prensa en varias ocasiones. De modo que ha habido un efecto colateral de perjuicio a los enfermos crónicos de todas las enfermedades. Eso es cierto. Mañana. Doctor, muy buena noche. Doctor, hay una situación a nivel global, y es que esta pandemia al parecer no tiene precedente por una serie de factores que no nos va a dar tiempo detallar. Sin embargo, yo creo desde un principio como que hay cierta guerra comercial que se está aprovechando precisamente para jugar por un lado con la ignorancia de la grande masa y por otro lado con los intereses económicos de ciertos sectores. En ese marco, doctor, el juicio suyo como científico, como un profesional de la epidemiología, ¿cuál es la mejor vacuna? Si se puede creer que hay una mejor que otra. Bueno, esa pregunta también la hace mucha gente, pero cuando se habla de la eficacia, la mejor respuesta es póngase cualquiera de las vacunas que están aprobadas por los organismos regulatorios. ¿Por qué? Dice, bueno, que yo me voy a poner la Pfizer porque tiene una eficacia del 95% y no, aquella tiene un 54%. Pero hay un concepto que se llama eficacia secundaria, que es lo que prima en este momento. Cuando se habla de eficacia, en primer lugar se está refiriendo a que, bueno, que si es del 95%, al 95% cada 100 personas que se vacunar no le va a dar enfermedad. Pero eso no es el número que nos interesa. El que nos interesa es de la eficacia secundaria. Eso quiere decir que en el 100% de los pacientes vacunados con su dosis completa, lo que se espera, aunque haya excepciones, es que si le da leve, que no será interno, que no será intubado, que no llegará a cuidado intensivo. Eso es lo que se persigue fundamentalmente. Por eso tú has visto que no ha habido preocupación por cuál tú te vas a poner. Yo mismo cuando fui a ponerme, yo no pregunté cuál me iban a poner, yo me enteré de porque me la pusieron. Porque yo cuento con la eficacia secundaria, que no me internen, que no me intuben, que no llegue a cuidado intensivo. Ahora, la guerra comercial, señor, eso es típico de los fármacos. Esa fue una carrera mundial, una competencia parecida a una carrera de caballo. ¿Quién llega primero? Porque la cantidad de dinero que genera ese descubrimiento es difícil de que se puedan meter en cualquier calculadora. No toda calculadora coge los números que se manipulan en ese sentido.
Además, toda la farmacología, el asunto de medicamentos, tiene un componente comercial, señor. Y los antibióticos, por ejemplo, o los que se utilizan para las usos terapéuticas, fíjate que son familia de antibióticos. Entonces, hay un determinado antibiótico que tiene un radical que se llama CH3, pero ellos saben que es una familia de antibióticos. Entonces, esto lo van tirando gradualmente. Gradualmente. Ok. Por ejemplo, para la artritis, uso terapéutico, te tiran primero la famotidina, pero ya ellos tenían la ranitidina. Después te tiran el omeprazol, pero ellos tenían el esomeprazol. Entonces, lo dosifican desde el punto de vista comercial y eso es así, eso como tú lo estás diciendo. Doctor, vamos a hacer una pausa. Yo quiero saber si las vacunas que nos estamos colocando son efectivas para la nueva variante Delta o otras que aparezcan después de la pausa. Correcto. Volvemos. Está bien.